Habrá más sequía y escasez en el mundo debido al cambio climático, como lo estamos viendo hoy en las imágenes de los incendios que se producen en España y en Francia. En nuestro país está llegando el fenómeno del Meganiño y experimentaremos una sequía muy profunda. Según cifras de la ONU, el 134% es el aumento de las inundaciones desde el año 2000 en el mundo, y hoy 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Además, menos del 1% del agua que existe en la Tierra es agua potable. Hoy en Conversaciones Pendientes nos ocupamos de un tema que a veces nos parece que no es central y que sin embargo es quizás el tema más central de nuestras vidas, porque somos y estamos hechos de agua. Hoy tengo el gusto de tener a Hernán Darío Correa, sociólogo, ambientalista, editor, alguien que hace 20 años, en compañía de Rafael Colmenares y de una generación, desde Ecofondo se propuso hacer un referendo por el agua que finalmente no pasó. Hernán Darío, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Gracias, Juancho, por la invitación y bueno, alegría total de estar aquí y por supuesto que compartamos sobre estos temas tan vitales. En 2005 se intentó pasar una ley, que fue la ley del agua, y no avanzó en el Congreso, y ustedes estaban, no desde ese momento, sino desde muchos años antes, pensando en el problema del agua del país. ¿Qué fue la causa del referendo del agua y qué era lo que ustedes pretendían? Y que casi lo logran, además, porque consiguieron un número de muchos millones de firmas, que les faltó un poquito para que se pudiera conseguir. A partir del 2006, más o menos, en Ecofondo, que fue una organización de organizaciones ambientales que canalizó recursos de cooperación internacional, cuando empezaron esas modalidades de cambio de conservación por deuda externa, y eso generó unos flujos de algunos recursos que ayudó mucho al movimiento ambientalista, que había nacido en luchas por la contaminación de la bahía de Cartagena, por ejemplo, por Álcalis de Colombia, o en la defensa de los humedales, el maestro Aníbal Patiño, con el malogrado Carlos Cabal, que murió en el Poceto, en Bogotá, que le apoyó mucho a Aníbal Patiño en esas primeras luchas de defensa de humedales, y muchas luchas ambientalistas desde los 70s, 80s, culminaron en un momento dado en Ecofondo con la mirada de la importancia de atar cabos entre lo territorial, lo ambiental y el agua, y entonces se generó una campaña por iniciativa de Rafael Colmenares, realmente un baluarte, un gestor de gestión ambiental muy fuerte en el país. Rafa murió hace ya unos 10 años, compañero además de Gustavo Gallón, quien acaba de abandonarnos, ambos muy con un pie en el socialismo y un pie, en el caso de Gustavo, de los derechos humanos, y Rafael del movimiento ambiental. Entonces hubo primero una campaña nacional por el derecho humano al agua, que generó una movilización de las más o menos 120 organizaciones afiliadas a Ecofondo y muchas otras afines en casi todo el territorio nacional, después de la cual vimos, a partir de mirar experiencias internacionales como las luchas por el agua de Cochabamba, lo que ya se llamó la Guerra del Agua en Bolivia, que fue una derrota de multinacionales que estaban asumiendo la privatización del agua. También un referendo que hubo en Uruguay para considerar el agua como un bien común y público, y otros movimientos en Grenoble, en Francia, también hubo todo un movimiento para evitar privatizaciones. Y luego la crisis nacional nos llevó a pensar en una reforma constitucional que incorporara una serie de elementos necesarios a la protección del agua como un bien esencial a la vida. Para llegar allá, pues tuvimos que pasar por toda una cantidad de iniciativas, de acuerdos nacionales. Se formó un Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida que impulsó el referendo del agua. Entonces ese fue un gran movimiento que redundó en unos debates
parlamentarios y en unas agencias sociales, comunitarias, de ONGs y de ciudadanía muy notables, que quedó ahí como un hito en la historia de las luchas, que ahora en los últimos 4 años el gobierno del progresismo recogió casi todos esos temas. Ya podremos ir hablando al respecto. Sí, quizás esa era la idea, para contarle a la gente, y acá somos o intentamos ser pedagógicos, y es cuáles entonces eran un poco esas causas de esa interpelación y de ese intento de reforma constitucional. Cuáles eran los planteamientos que en estos 4 años, como dice, se han recuperado por parte de este gobierno, que ya lamentablemente no tenemos. Sí, a partir de una suerte de diagnóstico que se fue construyendo participativamente, y de investigaciones muy juiciosas que tanto academia como ONGs, investigadores profesionales hicieron, vimos que en Colombia había una situación insostenible. Había más de 11 millones de personas que no accedían al agua potable. Es una cifra que casi se mantiene, algo ha reducido, pero muy poco. Había un problema de desconexión por imposibilidad de pagar tarifas del servicio público del agua. En Bogotá, recuerdo, en esa época eran 400.000 personas al mes que eran desconectadas, y mientras no pagaran, algo de eso ha cambiado como efecto de todo este movimiento. Había una situación de afectación a los ecosistemas del agua, y en ese conjunto de elementos dramáticos vimos que en la Constitución no había un reconocimiento del agua como un derecho fundamental. Ese fue un primer aspecto que nos llevó a pensar en una reforma constitucional, porque si bien había un reconocimiento del derecho humano al agua como tal, y los derechos humanos suponen una progresividad en el cumplimiento de su protección y de su respeto por parte de los estados, mientras que los derechos fundamentales suponen un compromiso inmediato que no contemplan progresividades porque son esenciales para la vida, como el derecho a la vida misma. Nadie puede decir yo le respeto a la vida progresivamente, le voy cubriendo sus riesgos, igual en el agua. Entonces ese fue un primer aspecto, convertir en un principio constitucional la declaratoria del agua como un bien común y público y como un elemento esencial a la vida, que está en correlación con el principio de la dignidad también, no solo la vida, sino la dignidad de todos los colombianos. Esa fue la primera propuesta de agregar un elemento de reforma constitucional. La segunda tuvo que ver con el mínimo vital gratuito de agua para todos los colombianos. Correlacionado con ese concepto de derecho fundamental, el Estado debe garantizar un mínimo vital gratuito. Ahí tuvimos unas discusiones cuando promovimos socialmente esto y recogimos firmas. Había llegado el principio neoliberal de que es el mercado el que decide las cosas, hasta un punto, recuerdo en la puerta de la Universidad de los Andes, con unas planillas, en mi caso recogiendo firmas, nos regamos por todo el país para hacerlo, para el referendo, jóvenes de familias pudientes diciendo, no, yo no quiero nada gratuito, yo lo pago. Pero mire, se trata del agua y no es el caso suyo, sino el país, y ya había una lógica neoliberal metida hasta los tuétanos, digamos, de la visión sobre la vida, sobre los derechos, etcétera. Entonces ese era un elemento central de la propuesta. La tercera es declaratoria de todas las formas del agua como bienes de la nación. Los ríos, las lagunas, los humedales, en fin, los nacimientos de agua, los ojos de agua, etcétera, y que además hacen parte de los territorios colectivos de los grupos étnicos, parte esencial. Ahora de pronto hablaremos al respecto de la importancia de tener eso en cuenta, porque al fin y al cabo territorios colectivos es la tercera parte del territorio nacional. Tierras de comunidades negras, tierras de comunidades indígenas, resguardos, en fin. El otro es los ecosistemas esenciales al ciclo del agua. El estudio de los ciclos del agua a nivel regional y nacional fue un estudio que tomó décadas. La ley 99
del Medio Ambiente creó institutos de investigación, 5 muy importantes en el Sistema Nacional Ambiental, muchos de ellos aplicados obviamente en su misión, el IDEAM, el von Humboldt, el SINCHI para la Amazonia, en fin, el INVEMAR, y fueron instituciones dedicadas a la investigación, y ahí el concepto de ecosistemas esenciales fue también muy importante. ¿Cuáles son esos? Pues los páramos, también los ríos, los humedales, los bosques altoandinos, por ejemplo, de los cuales poco hablamos, que es muy importante recuperarlos en la mira de los debates públicos. Dicho sea de paso, porque la cuenca más deforestada de Colombia es la cuenca del río Magdalena, que incluye el río Cauca y que es todo el corredor andino del país. Y cuando se habla de la deforestación se piensa en la Amazonía, pero no se piensa que el 80% de la población colombiana que vive en el corredor andino, todas las grandes ciudades, y ahí solo tenemos el 10 al 15% de la oferta hídrica, que está siendo afectada por todas las intervenciones urbanas y el cambio climático y muchas cosas, pero sobre todo porque se han devastado los bosques altoandinos, que son tan importantes en el ciclo del agua como los páramos mismos o como los humedales y las lagunas. Entonces, ese concepto de ecosistemas esenciales al ciclo del agua es muy importante. Y por último, para otro título de la Constitución, el servicio de acueducto, que planteamos que debe ser gestionado directamente por el Estado o por comunidades que tienen ahora en muchos casos acueductos comunitarios. Ahora conversamos también sobre eso, autogestionando el servicio. Hoy en día el 40% del servicio de agua en zonas rurales de Colombia está en manos de acueductos comunitarios, de campesinos que abrevan en un río y reparten el agua y lo autogestionan, en fin. Pero también en contextos urbanos hay acueductos comunitarios. Ese conjunto de propuestas se combinaban entre principios constitucionales, parágrafos de algunos artículos ya existentes y algunos artículos plenos para darle forma máxima a la protección jurídica del agua en el país. Esa privatización del agua quizás es lo primero que se enuncia allí, es lo que va a impedir que el agua se considere un derecho fundamental, entre otras obviamente contestaciones, pero fundamentalmente desde el año 90 en Colombia, en el mundo desde el año 80, estos servicios se empiezan a privatizar, dejan de ser públicos y los cogen empresas privadas. ¿De quién es el agua en Colombia o qué era lo que ustedes veían y habían visto ya suceder en los 15 años anteriores con el agua, con un agua que ustedes como jóvenes y niños no habían tenido en esa noción de que podía ser de alguien, o en todo caso podía ser cobrada bajo unas tarifas, e incluso que podía ilegalizar los acueductos comunitarios, que podía de alguna manera hacer retroceder a la sociedad en el acceso y en el cuidado del agua? Muchas formas de privatización, empezando por los servicios públicos. Cuando se promulga la Constitución del 91, que ahora se la mira un poco míticamente como el horizonte de sentido ideal de país, pero fue una Constitución que encarnó y encarna todavía profundas contradicciones. Cuando se negoció la paz del M-19 y otros grupos como el EPL, el Quintín Lame, el PRT, eso fue un conjunto que ahora cuando se habla de eso, el M mismo va subsumiendo en su relato lo que fueron otros grupos que concurrieron a la paz. También hay que decir que la Asamblea Nacional Constituyente nace, como la de casi todos los países de América Latina a finales de los 80s y comienzos de los 90s, por designios del Banco Mundial. En casi todos los países de América Latina, en la mayoría no hubo acuerdos de paz ni acuerdos guerrilleros. Se generaron nuevas constituciones, con casi todas con artículos relacionados con la diversidad étnica y cultural de cada una de las naciones.
Menciono esto porque en la entraña de la Constitución no solo estaban muchas de las aspiraciones de los movimientos sociales o guerrilleros de la época que hicieron la paz, sino también expectativas de la apertura neoliberal y de las reformas privatizadoras para poder acceder a los recursos naturales. Entonces, en desarrollo de la Constitución del 91, donde no se tocó, y eso fue parte de los acuerdos de paz, ni el modelo de desarrollo, ni la vigencia del Banco de la República sustraído de la política y bajo un manto tecnocrático para regular la inflación, los flujos monetarios, en fin, ni se tocó el Estatuto de la Seguridad Nacional y el papel de las Fuerzas Armadas en la configuración de controles públicos, en fin, salvo pues el tema de los derechos humanos, que en eso es muy notable la Constitución. Esto produjo un conjunto de paradojas en los desarrollos legislativos después de la Constitución, así como produjo una jurisprudencia muy notable de parte de la Corte Constitucional en defensa y en desarrollo de los derechos de la diversidad, etc. También produjo privatizaciones y, por ejemplo, la Ley 142 del 94 de servicios públicos concurrió al desmonte de la gestión pública del agua. Y encontramos entonces una cantidad de transformaciones en esa gestión y en privatizaciones. También en el Estatuto de las Concesiones de Agua. El agua se apropia no solo en los servicios públicos, sino también en el acceso y en el control del acceso a ella. O también, por otro lado, los problemas de contaminación, que es otra forma de privatización del agua. Si, por ejemplo, una gran industria, como sucede, drena, o en la minería, etcétera, drena sus productos industriales a cuerpos de agua, está contaminándola y la está privatizando en su beneficio. En su época hubo consignas del que el que contamina paga. Sin embargo, ese tipo de consignas eran absurdas porque simplemente el cálculo económico decía, bueno, yo pago, pero si mi ganancia es muy superior, pues no me importa la contaminación. Fueron momentos del movimiento ambiental en que se fueron afinando cosas. Entonces, en ese sentido, lo de las tarifas, por ejemplo, con una cantidad de problemas, ¿cómo se calcularon las tarifas ya a nivel privado? Hoy en día todavía nos cobran en nuestros domicilios con el costo del agua como si ese costo tuviera desde la bocatoma, donde se la recoge, en este caso en Chingaza, toda la tubería y las acometidas y las infraestructuras urbanas para llegar hasta la casa, nos cobran el costo absoluto de eso, cuando en realidad eso ya lo pagó la ciudad. Eso ya lo pagó la ciudadanía durante 150 años que tiene el acueducto de Bogotá, para seguir con ese ejemplo. Debieran, y eso lo planteamos en el referendo, cobrar es un costo marginal después de que ya se pagó ese costo. Y en la lógica de la privatización, que es dramática, el consumo de agua es un monopolio natural. A nadie le tienen que convencer de comprar agua, como comprar un carro, como comprar... Y aquí en el trasfondo de esto lo que hay es una mercantilización del agua, considerada ya no un derecho o un bien esencial de la vida, sino una mercancía. Entonces, en ese sentido, ese monopolio natural, el Estado, merced a leyes como la 142, se la entrega a los particulares con un criterio falso de que su eficiencia compitiendo en el mercado, pero es que no hay que competir para... Entonces es lo que lo va a premiar a usted con utilidades y con ganancias. Un último aspecto de esa privatización es que no hay empresas que financieramente tengan unas ganancias adicionales como las relacionadas con el agua, porque diariamente hay una liquidez en el pago del servicio público del agua, con los servicios de acueducto que se prestan, y ese pago diario genera un flujo monetario significativo. Por ejemplo, nosotros, economistas, nos ayudaron, hicieron un análisis, y el mínimo vital gratuito se podía garantizar casi que con los rendimientos financieros de ese recaudo diario de monetario por el pago de los servicios, y se podía con eso,
un 80% de los costos, financiar pero eso estaba en la lógica, sigue estando de la ley 142. Entonces todas esas formas de privatización eran las que queríamos, digamos, superar con una lógica constitucional. Obviamente se opusieron los que ganan con todo eso. Mencionas la Constitución del 91 y la idea de interculturalidad o multiculturalidad, como se describe allí, también como una estrategia de construir también, fragmentar el modelo y poder negociar con diversos grupos sociales estos asuntos. Pero creo que no hemos discutido lo suficiente en Colombia el uso y la manera de tratar el agua en nuestras culturas. No hemos puesto atención a los usos, costumbres, formas de construcción de nuestro territorio alrededor del agua. Este gobierno propuso en su plan de desarrollo, el anterior, no lo reconozco yo, el de Gustavo Petro y Francia Márquez propuso en su primer artículo el ordenamiento alrededor del agua, el ordenamiento territorial alrededor del agua. Eso quiere decir considerar a esas culturas, geografías, personas, grupos humanos del país y sus diferentes formas de cuidado, de símbolos, en fin, de existir gracias y debido al agua. ¿Podemos hablar un poco de eso? Por ejemplo, tú que trabajaste tanto en La Guajira y con los guayú, el tema del agua en La Guajira no lo hemos podido comprender. Creemos que es poner un tubo en el desierto y una cantidad de cosas que uno dice, pero ¿por qué llevamos en este debate tanto tiempo y no sabemos qué piensan los guayú sobre el agua y cómo han sobrevivido allí tanto tiempo, más que nosotros, por supuesto? Anoche, revisando algunas cosas por internet, pensando en esta conversación y cómo podía condensar algo, me encontré en la página del Acueducto Departamental de La Guajira una sinopsis de por qué los guayú no tienen acceso al agua potable. Y una de las respuestas que se dan ahí oficialmente es porque los guayú viven muy lejos y muy dispersos, ¿no? Cuando ya uno mira en lo profundo de por qué viven lejos y dispersos, es porque es una cultura que ha sabido adaptarse a un medio árido y semiárido y tiene una lógica de gestión del agua asociada con su cosmovisión, con sus sistemas culturales. Por ejemplo, las mujeres son las que dan el apellido en su grupo familiar. Y lo dan en tanto no solo vertebran todo el tejido familiar, sino que están adscritas a un territorio donde hay disponibilidad de agua. Tanto porque hay pozos como porque hay quebradas o porque hay la posibilidad de recoger aguas lluvias. Eso está asociada con la cosmovisión guayú. Juyá o Juyacay, el que llueve, es una figura masculina mítica que va regando aquí y allá, como lo hacían, digamos, los cazadores, en zonas localizadas, y ellos así, si se van a la cacería, ahí queda donde hay un pozo de agua o un recaudo del agua lluvia, las mujeres asociadas a ese apuchi, se llama, que tienen ese apellido. Esa lógica de la dispersión guayú tiene que ver con una adaptación a un medio árido y semiárido que les ha dado históricamente una densidad poblacional de unas 7 personas por kilómetro cuadrado. Es muy impresionante. Ahora, cuando se propone resolver un acueducto para los guayú, pues se caen las simplezas de decir, como lo han hecho, este gobierno que tuvo la mejor buena voluntad, pero no logró descifrar la problemática de fondo. Ha habido experiencias, por ejemplo, en los años 50, que se creó una empresa de acueducto no convencional para los guayú. Paradójicamente, mire, fue Rojas Pinilla. Tenía algunos intereses incluso ligados al contrabando de café, pero hizo una alianza con los guayú muy particular y le resolvió por 2 o 3 generaciones, ¿cómo? Un acueducto en cada ranchería, un pozo, un aljibe, una bomba, un molino de viento para sacar el agua del pozo, y en fin, y esa lógica de ese acueducto no convencional lo atendía el IFI, el Instituto de Fomento Industrial. Ranchería tenía su acueducto. Cada ranchería tiene su acueducto.
Y eso son 5.000 rancherías más o menos que hay en La Guajira. Hicimos cuentas incluso al comienzo de ese gobierno, algunos hicimos un documentico y lo pasamos y al fin no hubo. Ahora me encontré con un balance de empalme del Ministerio de Vivienda, 340 intervenciones entre el ministerio, el acueducto departamental, los municipios, de soluciones puntuales sin resolver una lógica estructural. ¿Qué hay que ver ahí? No solo que hay un desconocimiento de la realidad de un pueblo indígena, sino también el desaprovechamiento de unas oportunidades para resolver problemas, por ejemplo, de Riohacha o de las grandes ciudades alrededor de La Guajira que viven en ese mismo medio. Alguna ocasión pude asesorar prestar una asesoría puntual al Plan Departamental de Agua cuando preguntaron cuál era la mejor manera de diseñar. Y les decía, en este caso al Banco Mundial y al Departamento de La Guajira, no insistan en crear en Riohacha un acueducto como el de Bogotá. Y Riohacha está en el espacio aluvial del río Ranchería, entre dos brazos del río, y caen los aguaceros en 15 días que no caen en el resto del año. Y son aguaceros tropicales absolutamente intensos que lo que hacen es que junto con los sedimentos de esa forma aluvial, más esa intensidad, colmatan todas las tuberías del acueducto que se construya. Digamos, ahí hay un problema de regímenes de lluvia y de lógicas climáticas y de lógicas, en este caso, ambientales, que lo que tendría que hacer Riohacha es diversificar, combinando entre la forma de acueductos localizados, con pozos, cagüeyes, molinos, etcétera, en sus entornos urbanos. En el casco urbano seguramente mirar una lógica de infraestructura de acueducto, pero esa diversificación de modelos de desarrollo urbano en Colombia es urgente. Ahora estuve viendo, por ejemplo, en los últimos instrumentos de planeación de acueductos que este mismo gobierno ha tratado de crear, y seguimos un poco en las mismas. Es muy doloroso, siendo que fue un gobierno que posicionó un horizonte de ordenamiento territorial alrededor del agua y muchas otras cosas, con conceptos nuevos como justicia hídrica, con conceptos nuevos como el ciclo hidrosocial del agua, para reconocer no solo elementos naturales sino sociales, pero calculando, por ejemplo, los costos de cerrar brechas en el servicio público de agua en todo el país, como si hubiera que construir el mismo acueducto en Bogotá, en Quibdó con unas paradojas nacionales enormes. Por ejemplo, las zonas donde más llueve, el corredor biogeográfico del Pacífico, algunas donde más llueve en el mundo, son las de menos acceso al agua potable. ¿Por qué no pensamos en una diversificación aprendiendo de los modelos de ocupación territorial, de los sistemas culturales de las comunidades afros, etcétera, que han convivido con la lluvia, que han convivido con el bosque, que tienen unas complejidades urbanas muy distintas a las nuestras de Bogotá, y ahí los costos incluso de resolver el acceso al agua potable, que podría ser con unidades domésticas, colectores de agua lluvia, con sistemas de potabilización local, en fin. Eso, entonces lo que tenemos que aprender de la diversidad no es solo a respetar sistemas culturales, sino a aprovechar oportunidades que ellas crean para la diversificación del desarrollo nacional. Y ante un fenómeno como el que vamos a experimentar o ya estamos experimentando, el Meganiño, uno piensa en las ciudades, digamos, en contraposición a esas culturas que están en lugares no tan densos o distintos geográficamente, pero las ciudades centroandinas tienen una clave de la que no se habla mucho y creo que es importante, y ustedes trabajaron mucho, que es el tema de los acueductos comunitarios. Es decir, la gente sabe cómo gestionar el tema del agua en los barrios, en sus localidades, que también son geografías. Me gustaría que habláramos de eso porque parece que no hemos podido tomar conciencia que ante una evidencia de sequía, en donde incluso una empresa centralizada, estos neoliberales que tanto critican la centralización, ellos sí quieren centralizar en sus propias empresas, pero no dejar que los demás hagan. ¿Cómo es el tema de los acueductos comunitarios y por qué no hemos podido emprender quizás una lucha urbana para defender, que yo sé que ustedes lo hicieron, pero como que no
no siguió adelante esa. Se hundió en el Congreso en esta legislatura, está otra vez posicionado a ver si se lo vuelve a discutir dentro de la adversidad ya que crea para el país con este nuevo gobierno, una ley de acueductos comunitarios que se llama Ley de Gestión Comunitaria del Agua. En Colombia hay dos grandes formas de lo público oficial, institucional, y lo público comunitario de reproducción social de los grupos étnicos, de formas campesinas, en fin, e incluso de culturas urbanas. Los acueductos comunitarios no son solo rurales, hay ciudades del país, como son muchas, casi todas las principales ciudades de Piedemonte, ciudades andinas, interandinas. Entonces uno tiene a Villavicencio, Ibagué, en Popayán también hay, aquí en Bogotá hay acueductos comunitarios, en Ibagué hasta hace unos años, no sé si todavía, Pereira y Dos Quebradas, son ciudades que han sido construidas desde la gestión de microcuencas y de acueductos comunitarios asociados a ellas. La construcción misma urbana, como lo muestra Dos Quebradas, que ya está conurbado con Pereira, es muy notable la gestión de los acueductos. En Ibagué mismo es pasmoso el dato. El 25% del acueducto comunitario de una capital como Ibagué, del servicio de agua, está proveído por acueductos comunitarios, porque son barrios de autoconstrucción. Lo mismo pasó aquí en Bogotá, en San Cristóbal Sur, o aquí en la salida para La Calera, los barrios que están aquí en la UPZ 89. Son gestión comunitaria de quebradas, o en el caso de la UPZ 89 han puesto una tubería, digámoslo así, una manguera de mucho calibre desde el Verjón, son unos 8 kilómetros, y le proveen de agua a unas 12.000 personas en una cota a donde no llega el acueducto de Bogotá. Entonces, esas realidades urbanas, como también los relatos del acueducto ya principal de Bogotá, en el sentido de lo que eran los lavaderos públicos de agua en el centro de la ciudad, en la época de la colonia, en la Primera República. Es decir, el agua, Bogotá misma se ha ido creando, desecando humedales. Bogotá, en la revista Ecológica, que fue una revista que antecedió todos estos movimientos, muchos ambientales, recuerdo un artículo de Julio Carrizosa muy bello sobre cómo era la sabana de Bogotá cuando llegaron los españoles y cómo se construyó Bogotá alrededor de 13 quebradas que la atraviesan, porque sale de aquí de los cerros orientales, cruzan Bogotá y desembocan en el río Bogotá, que está en el occidente. 13 quebradas, el río Fucha, el río San Cristóbal, el río San Francisco, el río Arzobispo, es decir, todos con nombres muy ya de la lógica colonial de la construcción de la institución hispánica y luego del país. Muchos de esos ríos hoy están sepultados, como pasa con el de la Avenida Jiménez, que aflora mucho más abajo. Entonces, en ese sentido, el agua ha estado en el centro de nuestra construcción como país. Colombia es un país de cultura fluvial. Eso fue una cosa que logramos hacer en el referendo como movimiento social, y fue que hicimos navegaciones por los ríos de Colombia, ver la realidad de la geografía nacional, ya no desde la altura de las montañas o los bordes de los ríos, sino desde el río, es una experiencia única, porque le cambia a uno completamente la visión. Los ríos se volvieron fronteras entre departamentos, antes eran columnas vertebrales de las realidades regionales, y en ese sentido Colombia, los momentos sociales de muchas de las ciudades de Colombia son momentos asociados a los ríos. Uno va un domingo a Villavicencio y la gente está en los ríos que la circundan. En Santa Marta, el río Manzanares, que todavía tiene balnearios. Recuerdo ahí un aviso muy bello que hay subiendo por el río Manzanares, que los amarios casi no van al mar, el mar ya es de los turistas, y se suben al río Manzanares. Y había en un estadero, en un balneario, un aviso que decía: bienvenidos a la otra mitad del medio ambiente. en ese sentido, digamos, la realidad de nuestras culturas locales, en la colonización cafetera, por ejemplo, tumbaron muchos montes,
En Armenia hay un tocón de árbol con un hacha y ese es un monumento principal de Armenia. Sin embargo, como fue un poblamiento paulatino de fincas que tenían que encontrarse y se encontraban en un pequeño pueblo, pero tenían que aprovisionarse de agua, la cultura cafetera está llena de saberes de gestión de microcuencas. Cada finca tenía su canal de guadua para traer el agua hasta la finca y eso los llevó a un saber ancestral de manejo de la cuenca y de los bosques de galería que después incluso se expresó en el sistema de parques nacionales con unos manuales y en fin. Entonces, en ese sentido, Colombia traspasada por las lógicas de agua, ni hablar de la depresión momposina, el río Magdalena, por ejemplo, que ese es el otro gran tema, el de la contaminación, cómo hemos ido pervirtiendo esas lógicas de culturales y esas relaciones con los ríos desde las contaminaciones industriales o de sedimentos de producciones agrícolas, en fin, o mineras, hasta las contaminaciones de la violencia. Los ríos se nos volvieron botaderos de cadáveres, de despojos humanos. En la Comisión de la Verdad hay y unas luchas, digamos, correlatos de eso, hasta el punto ya de que las Cortes han reconocido el derecho de los ríos como unos derechos plenos, como seres vivos. Entonces es una lucha muy intensa que ha habido en Colombia y en eso pues ya vuelvo al tema de la pregunta específica, los acueductos comunitarios siguen vigentes tanto a nivel urbano como rural. Pero son declarados ilegales todavía. No, ya hay reconocimientos legales, lo que se ha pretendido ahora es una regulación de ley marco para reconocer que es una parte de la gestión pública del agua que tiene unos determinantes específicos que deben ser reconocidos en términos de derechos, pero también de apoyos, porque muchos de esos acuerdos comunitarios tienen problemas de potabilización del agua, en los accesos mismos trabajan muy precariamente. Ya hay algunos que sí han tenido apoyos por programas gubernamentales, en fin. Entonces ese marco legal busca reconocer esa forma pública comunitaria para a través de ello fortalecer unas lógicas que son oportunidades de bienestar y de desarrollo, digámoslo así, en el país desde las formas culturales propias de las diversidades campesinas, indígenas. El otro extremo ha sido interesante de avances, el reconocimiento de las autoridades indígenas como autoridades ambientales, que es un logro de este gobierno progresista, en que ya se sientan de tú a tú con el ministerio para el cuidado en otro plano, por ejemplo, de experiencias, además de los Wayuu, están las experiencias de los Misak, los guambianos o los Nasa. Tuve alguna experiencia compartiendo algunas mesas de trabajo con los NASA, por ejemplo, cuando llegaron con la descentralización a ser alcaldes municipales, y ahí se vieron en un dilema, porque la ley y planeación nacional les exigía un plan de desarrollo que conceptualiza por la ley de ordenamiento territorial, que es otro ejemplo de paradojas de la Constitución del 91, y es que la ley 388 de ordenamientos urbanos se proyectó sobre el campo, y el campo está concebido para ordenarse, es en lógica urbana, digamos, porque no ha habido leyes como está ocurriendo en toda Cundinamarca. Y resulta que cuando discutimos, algunos que estábamos allí le decíamos a Ezequiel Bitonás, que fue el segundo alcalde indígena del país, decíamos, resuelva esto porque hay 3 grandes resguardos en Toribío, que son la extensión completa del municipio, menos el casco urbano. Y resulta que para los NASA la centralidad del ordenamiento territorial no es la plaza municipal, son las lagunas paramunas y son los páramos, donde además míticamente nació Juan Tama, que fue como el héroe cultural que configuró el pueblo de los NASA. Y en ese sentido, esa centralidad en los páramos, que nosotros los urbanos la vemos como una periferia, supone unas lógicas de desarrollo muy distintas, de inversión pública, de configuración de la gestión ambiental. ¿Cómo conciliar eso con los determinantes legales del plan de desarrollo municipal?
y planteamos una solución, haga cabildo abierto, que es una forma de participación en la gestión urbana, en el Consejo Municipal, traigan los planes de vida de los 3 resguardos y convalídenlos como plan de desarrollo municipal. De eso, Toribio se ganó el premio a la mejor administración municipal en esa gestión pública de los NASA. Dicho sea de paso, cuando ahora en el debate electoral reciente se decía que de dónde acá una Ida Quiljué de candidata, resulta que los indígenas no solo llevan cientos de años gobernando sus territorios, sino ahora con la descentralización y los avances de la lucha ya han sido funcionarios públicos. Alcaldes. Hubo un gobernador, alcaldes y el gobernador de Cauca, que fue Segundo Tombé, un guambiano. Y entonces esos saberes en torno al agua son fundamentales para reconceptualizar, digamos, el diseño, el desarrollo del país. Y quizás para finalizar nuestra conversación y aprovechar esta coda de la respuesta, uno imaginaría que ante un nuevo gobierno con un sentido realmente tan extremo, tan vulgar, diría yo, frente a lo que significa el cuidado, el agua. A veces me parece que estamos equivocando la causa y estamos denunciando el fracking, estamos denunciando la violencia y no estamos asumiendo la causa del agua y de la vida como la causa que hay que defender. ¿Quién está en contra del agua? Yo creo que ninguna persona humana debería estar, o está, porque sabe que si no está se va a morir. Defender eso es importante y yo creo que sería importante empezar a cambiar el sentido, pero la pregunta va más hacia el sociólogo, al antropólogo y a alguien que ha caminado el país. ¿Cómo han visto ustedes, y digo la generación que desde los 80 empezaron a entender los desafíos ambientales que tenía el país, el cambio de sentido común y de alguna manera de mirada cultural del país frente al agua? ¿Qué nos ha pasado y qué logró un sistema en tan corto tiempo para que eso que es sagrado se haya convertido o en una mercancía o en un botadero de desechos? ¿Qué fue como reflexión final lo que tú crees que nos ocurrió, obviamente, pensando en el capitalismo y en todo lo que también políticamente has trabajado? Pues las lógicas de colonialismo interno pesan hasta el punto de que la abstención electoral, por ejemplo, en Colombia, hasta hace muy poco, llegó a niveles del 60%. Aquí tuvimos durante todo el Frente Nacional presidentes elegidos con el 10% del censo electoral, porque había una abstención del 60 o 70% y el otro 30% se lo repartían 3 candidatos. El candidato que ganaba con el 11% del censo electoral. Esa ha sido la realidad de la democracia en Colombia. La gran paradoja hoy es que justo cuando en territorios como Chocó la abstención se redujo al 17%, el 83% del censo electoral concurrió a las urnas. Hay otros ejemplos en otros lugares. La juventud ya dejó de estar distante de esos momentos de decisión democrática y se votó a votar. La imagen que a mí se me ha ocurrido es el país real decidió entrar al país formal. Justo cuando el país formal se vuelve irreal. ¿A través de qué? De las manipulaciones virtuales, mediáticas y de todo el tema de... Entonces traigo esto a cuento porque esos abismos de conexión entre las dinámicas reales del país y las dinámicas de las formalizaciones políticas han tenido un problema de mediaciones democráticas, de mediaciones comunicativas, de mediaciones de saberes, de diálogos de saberes, de concertaciones, que es lo que de algún modo el movimiento ambiental ha venido construyendo, incluso por encima de las polarizaciones ideológicas, aunque ha habido debates muy profundos de visiones. Por ejemplo, cuando empezó el régimen uribista a comienzos de los 2000, recuerdo su primera ministra de Ambiente del gobierno primero de Uribe, dijo: se acabó el tiempo del ambientalismo romántico, ahora empieza el romanticismo, el ambientalismo empresarial.
Y entonces ha habido un capitalismo verde. Ahora tenemos que se nombra directora de parques nacionales, pues a alguien que viene de un trabajo histórico de parques, pero muy asociada a una utilización turística del medio ambiente. Entonces, estos problemas de mediaciones, que fue algo que no quisiera cerrar sin volver al referendo. En el referendo, si algo logramos, fue generar esas mediaciones. Navegamos por los ríos, llegábamos a los puertos y en cada puerto hacíamos un foro. Y si ese foro no era solo los que llegábamos, los que hablábamos, sino la gente, y había unos diálogos abiertos sobre los temas del agua, que llevó a conseguir 2.300.000 firmas en un proceso muy parecido al de la campaña reciente del progresismo en su segunda etapa, que fue un empoderamiento de la gente en la recolección de firmas. En los últimos 15 días en Ecofondo llegaban de la Orinoquia, de los confines nacionales, bultos de planillas firmadas por la gente que ni sabíamos porque pusimos en internet para que bajaran las planillas, y fue muy interesante. Convocamos músicos, artistas, sacamos un disco, por ejemplo, de 10 grupos musicales que donaron sus composiciones y canciones, un disco muy bello que se llama Para que el agua fluya. Invitamos expertos, publicamos libros, un libro que quisiera que te agradezco que mostremos, que se llama Colombia, un futuro sin agua, un libro que compiló, digamos, el conocimiento construido durante décadas respecto del agua. Y en fin, todas esas realidades que la guerra sucia y que la acumulación por despojo y que los modelos de desarrollo extractivistas y financiarizados pues han venido durante 25 años devastando el país, quebraron también muchas de esas mediaciones que ahora tenemos el reto de recomponer de cara a recuperar esos saberes nacionales acumulados, pero también esas realidades locales, territoriales, que me impresionó mucho escuchar al profesor Jaime Arocha en la conversación que tuviste hace poco con él, porque él decía que había estado de gira por el Chocó y por el Pacífico y había encontrado una actitud muy resuelta de la juventud a decir vamos a mantener estas resistencias territoriales, pero también a proyectar muchas de las cosas que hemos logrado históricamente. Pues Hernán Darío, gracias por esta conversación pendiente. Contigo podríamos hablar del agua, podríamos hablar de muchos asuntos. Este no será el último. Gracias por estar aquí. Gracias, Juancho. Y a Dani también. Y a ustedes gracias por otra conversación pendiente. No hay que esperar a tener sed o a que el mundo arda para que tomemos conciencia de la importancia de que somos seres de agua, seres no solamente hechos de agua, sino seres simbólicamente que han construido las civilizaciones alrededor del agua. No olvidemos eso para tener conciencia en un momento en donde viene una crisis ambiental en Colombia por cuenta del fenómeno del Meganiño. Y recuerden que además de agua, este sistema nos obliga a contarnos un poquito en pesos. Porfa, ayúdennos con un poquito de colaboración. 311-494-5747 en Nequi y el mismo teléfono con la arroba adelante para llave o breve. Nos vemos en la próxima conversación pendiente, no para tener la razón, pero sí para llenarnos de razones. Chao.